Hola, somos Pulso, ¿cómo están? En un programa más, soy More. Mari, hoy estoy acompañando a More porque, bueno, Bauti se le complicó, así que... Sí, estamos... Algo para mí también. Exacto, estamos cambiando mucho de conductores últimamente, sí. Pero bueno, con temas de estudio, siendo estudiantes a veces se complica, pero nada. Y tenemos invitados nuevos hoy, que ahora los vamos a presentar, pero antes que nada queríamos contarles que, bueno, hoy siendo jueves, mañana viernes empezamos con las reuniones del aniversario. Cumplimos 88 años siendo iglesia, o bueno, la congregación de Donado 533. Así que nada, invitarlos a todos porque va a ser el viernes. El viernes 20 horas. Exacto, el sábado empieza un taller a las 5 de la tarde que va a estar buenísimo. Y luego 20 horas va a haber una reunión posteriormente. Y después, bueno, el domingo como siempre la Santa Cena, en donde compartimos con todos los hermanos. Nada, invitarlos y pueden seguirnos en redes de Instagram, Facebook, YouTube, bueno, seguramente lo estén viendo por ahí, o por la radio, que cambiamos los nombres. Tenemos una novedad. Ya no somos más ICE Donado, sino que somos ICE Vida Eterna. Así que lo tienen que buscar así, ICE Vida Eterna. Estamos en todas las redes sociales como ICE Vida Eterna. Bueno, y después de esa introducción que era necesaria también por estos 88 años de la iglesia, los vamos a presentar a los invitados de hoy. Bueno, ¿querés empezar contando, bueno, cómo te llamás y demás? Me conocen como Beto, Sí. Tengo 28 años, estoy casado y tengo un hijo de 2 años. Y eso. Uh-huh. Mi nombre es Maximiliano, tengo 37, estoy casado hace casi 10 años y tengo 2 nenas, una de 7 y una de 4. Muy bien. Perfecto. Justo antes de empezar el programa nos tiraste un dato que tenés 50 años menos que la iglesia. Exactamente. Así que bueno, para anotar. Me sirve para acordarme la edad mía, calcular. 88 años, yo este año tengo que cumplir 38, entonces tengo 37. Claro, sí, mi mamá le pasa mucho lo de edad. O sea, como que me pregunta, tengo 44, ¿sí? Empieza. Pero bueno, genial. Nos parecía importante arrancar. Sí, haciendo un par de preguntas así sobre ustedes y... yo tengo curiosidad, ¿son los dos de Bahía? ¿Vos igual desde...? Yo sí, de Bahía, nací acá, sí. Viví todo el tiempo acá, los 37 años, así. Genial. Bien bahiense. Bien bahiense. Muy bien. ¿Y? Yo nacido acá en Punta Alta, a 30 kilómetros, en Puerto Belgrano, criado. Después por mi papá que es militar, me mudé a la ciudad de Ushuaia, y ahí viví unos 3 años y después me vine para acá, para Bahía. Bien. A estudiar. Lejos. ¿Te Lejos, fuiste? Casi Ushuaia. 3.000 kilómetros. Claro. Bueno, bien. Y bueno, podemos empezar con la dinámica juvenil. Esta dinámica que a Cristian, nuestro productor, no le gusta que le llamemos dinámica juvenil porque dice como que es medio antiguo decirle juvenil. O sea, como que queda muy de grande decir la dinámica juvenil. Pero Igual es un montón que Cristian sea pro. sí. Ahora soy grande Cristian. Que lo va a estar viendo. Sí. Así que nada, queríamos empezar con eso. Normalmente hacemos varias preguntas para conocerlos primero a ustedes y luego empezar con el programa de hoy, que va a estar muy bueno. Yo creo que es un tema... Sí, son temas que a muchos nos confrontan. Sí. Y nada, y también hay veces que no tenemos respuestas de algunos, de otros líderes, o no se sabe bien. Sí, o es un tema que tal vez es medio tabú. Sí, también. Bueno, que lo van a estar leyendo en el título, no es ningún secreto, ¿no? Pero... O también, bueno, en mi iglesia se hablaba mucho y también tenían su postura y como que creo que puede variar. Exacto. Así Creo que respuestas. después de este programa o nos odian No nos invitan más. o nos aman. van a tener que practicar mucho el amor al prójimo. No, bueno, pero es un tema que está bueno charlarlo y más con ustedes que no creemos que sean grandes, así que ustedes son jóvenes adultos ahí. Gracias. Así que bueno, ahora sí, empezamos con la dinámica juvenil. Les vamos a hacer unas preguntas. La idea es que respondan de manera sintética, por así decirlo, chiquita. Y ¿algo más me estoy olvidando? Nada más, nada, vamos haciendo una y uno. Le vamos haciendo preguntas. Bueno, comenzamos. Beto, ¿comida favorita? Milanesa de pollo. Muy bien, ¿sola? Con papas fritas. Ah, bueno, está bien, muy bien. ¿Pero la comprada o la hacían en tu casa? Sí. Siempre mi carnicero de confianza. Bien. Muy bien. Sí. Mira.
Bueno, Maxi, ¿lugar favorito en el mundo? Puede ser que conoces o que no. Ujú. Me encantaría ir a Centroamérica. Mira, muy lindo. Playas. México. Sí, Cancún, unas playas. Bueno, Venezuela tiene unas playas Cozumel. hermosas. Me encanta. Y ahora para los dos, equipo de fútbol favorito, si es que les gusta el fútbol. Me encanta el fútbol y soy independiente. Muy Rojo. bien. Por 2. Sí, me gusta el fútbol, un poquito. Y soy hincha de Rosario Central. Muy bien. Un poquito bastante, diría. Está bueno. Bueno, Maxi, no, Beto, perdón. ¿Película favorita? Yo soy fan del cine de superhéroes, así que mi película favorita es Capitán América 2. Mira, genial. Bueno, este para los dos me parece que está bueno. A ver cuál es. Versículo favorito. Ah, sí, los dos. Hay uno que me gusta mucho que es el de Jeremías 29, donde Jeremías dice, toma una decisión, dice, no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre, dice, pero en mi corazón había como un fuego ardiente metido en mis huesos, intenté soportarlo y no pude. Parafraseándolo, Sí, ¿no? sí, sí, obvio. Pero ese ¿Y, es clave. ¿Y en qué momento te marcó eso, ese versículo? Porque creo que es la clave para uno mantenerse cerca del Señor. Si vos querés de acá a 10 años seguir en la iglesia, seguir cerca del Señor, la palabra. La palabra es el fuego, digamos, que va a estar metido en tu corazón, en tus huesos, que no te va a dejar que te apartes. Es la clave Claro. de todo. Genial. Muy buen versículo. Va, versículos. ¿Y Beto? Mi versículo favorito está 9 capítulos después, también Jeremías 29:11. Mira. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy lindo. Qué casualidad, porque Mira, no se lo justo. habíamos preguntado antes. No lo practicamos. Qué lindo. No, no, sí, por eso. Qué lindo. Bueno, genial. Mirá cómo obra el Señor hasta con las personas que vamos Sí. invitando. Que bueno, eso es una curiosidad que un día nos juntamos con los chicos, hablamos de las personas y del tema que queremos hablar y no sé por qué surgió también es como invitarlos juntos, pero qué lindo. Para colmo siempre el equipo de fútbol siempre es River o Boca. Sí, Justo sí. hoy, Independiente de Rosario. Claro, nada que ver. también, curioso. Bueno, muy bien. Otra pregunta podría ser, ¿qué nos hace reír? A sí, las dos. Sí, respondamos. Yo me mato de la risa con mis nenas. Sí, Cuando sí. Vamos a hacer travesuras. payasada entre las así, mal. Los niños son Eso. ocurrentes. Está bueno. Que después quedan las anécdotas. Sí, ¿sabes? sí. De grande te las cuentan. Sí, pero nosotros nos reímos por ahí, perdón la palabra, ¿no? Pero de las pavadas. Sí, las sí. pavadas que hacemos, caras o cosas así, nos matamos de la risa al punto de matar de la risa. Sí, sí, sí. Así. Está bueno. Sí, quedo cruel si digo que me río de mi hijo, pero yo casi siempre me río de todo, lamentablemente. A veces es hasta un defecto. Pero sí, por ahí de lo que más disfruto reírme es cuando comparto tiempo con mi esposa y vemos así cosas que nos hacen reír, videos y eso. Claro. A veces lloramos Por la risa. videos que no son ¿Qué? re pavos, digamos. Y, Claro. Mucho TikTok, YouTube. Sí, es la mucho complicidad reel a ahí. veces, Sí, o sí. algún meme que nos compartimos a veces también, sí. Claro, está muy bueno. Bueno, genial. Y podemos ir finalizando con la típica pregunta de acá de Somos Pulso que se la hacemos sí. a todos. Que es, bueno, ya nos spoileaste tu respuesta, pero es ¿milanesa de pollo o de carne? Nosotros creemos que definimos las personas con milanesa de pollo o carne. Ah, mira, depende de eso. Para mí, pollo. Ok, De una. ok. Yo voy a hacer un nivel más. Para mí no solo milanesa de pollo, sino de patamuslo. Ah, mirá. Versus Ah, los que bien, comen bien. pechuga. Es la primera vez que nos dicen esa, Sí, la sí. de patamuslo. Yo también igual banco, pero viste que es como... No sé cómo decir Yo la también palabra. la prefiero porque es como más grasosita. Ah, no Sí, sé. sí, sí, es La más otra gruesa más que... seca, la de pechuga. Claro. Bueno, para mi gusto, no. Sí, hay muy pocas personas que prefieren la de patamuslo, Sí. porque es O la como más o la polémica. odias. Claro. Bueno, Sí, más o o la la- hablamos los Sí, días, sí. eso sí. Sobre todo cuando no queda bien cocinada. Ay, no, Ay, sí, por Es favor. una mala que- experiencia. Sí, 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 Pero se puede totalmente. salir de ahí, se puede salir. Bueno, genial. Bueno, ahora sí, conociéndolos un poco más y sabiendo un poco curiosidades de los dos, creo que podemos empezar ahora sí con el programa, con el tema principal, que es polémico, por así decirlo. Yo creo que no en realidad porque a los jóvenes, creo que, no sé, bueno, a ustedes les debe haber pasado, si se les habrá cruzado en algún momento, ¿y si me tatúo?
Y si me sí. hago un piercing, yo creo que, bueno, a mí me pasó, charlando con los jóvenes acá de la iglesia, les pasa a todos. Entonces creo que es un tema que se tiene que hablar y que es necesario. Y bueno, la gran pregunta y la disparadora para en este momento es pecado tatuarse? ¿Es pecado hacerse piercings? Chan. ¿Querés arrancar vos? No, ya te veo con la Biblia en la mano, creo que estás más preparada. No, igual. O sea, con la Biblia no lo puedo responder directamente porque obviamente la Biblia no te dice no os tatuaréis, Claro. no hagas piercing. Si buscamos en la Biblia no lo vamos a encontrar directamente. Ok. Por eso la respuesta a si es pecado o no es pecado, creo yo que sí y que no. Ok. Se complicó. O sea, Sí, no sí. sería pecado si vos estás seguro de que la voluntad de Dios para vos es que te lo hagas. Si estás seguro. Sí sería pecado, porque el pecado ¿qué es? El pecado es cerrar al blanco. Es cuando Dios te dice, haz esto y vos no lo haces. Claro. O cuando hay algo que tenés que hacer y no lo haces también, ¿no? Entonces, si vos estás seguro en tu intimidad con el Señor, que Él te dijo, no te lo hagas y vos te lo haces, Claro. ahí sí sería pecado. Pero si vos estás seguro de que la voluntad de Dios para vos es que te lo hagas, hacételo. Es más, yo tengo acá uno... No, mentira. Ajá. Claro, y ahí mostraban... Ok. ¿Y Beto, vos qué pensás? Casi igual que Maxi, por ahí acotar que el hecho de que la Biblia no diga no es pecado tatuarse, sí te permite tener como ciertos indicadores de previos a tomar una decisión de si me tatúo o no me tatúo, que quizás es hoy quizás la pregunta más difícil de responder. Claro. Quizás ese indicador en la Biblia es por qué deseo tatuarme. Por eso yo creo que Maxi hace muy bien esta respuesta de si en tu intimidad con Dios vos entendés que tenés que hacerlo o que no tenés que hacerlo, eso va a hablar mucho de la motivación interior. Como de la lo que intención me del llama. corazón. creo que sí. Exactamente. La Biblia no habla de tatuaje tal cual, Sí. pero sí hace como algunas referencias en Levítico, no al tatuaje que estamos acostumbrados a ver hoy. Claro. En la Biblia se habla de marcas en el cuerpo, de rituales, en Levítico 19, pero sí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento vemos esta propuesta de Pablo de preguntar, de decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que más que Ni nada, me edifica, claro. es Es como el meme de Pablo que le está dictando, al que está escribiendo la carta Sí, de Corintio, sí. o la de Corintio, y le dice, decirle que hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando. Claro. No, no puedo poner eso. Sí, bueno, sí, todo sí. felicito, pero no te lo conviene. Lo vi, está buenísimo. Y es cierto. Bueno, genial. Es una buena respuesta que están más o menos de acuerdo. O sea, están de acuerdo en realidad. Sí. Totalmente. Justo antes de empezar el programa con Mari habíamos pensado en... ¿Lo del versículo? ¿decís? Sí. Sí, justo se nos venía un versículo a la cabeza, el de Romanos 14, del 22 al 23. No sé si lo leemos o lo decimos medio. No, sí, asociado. puedes decirlo. Aunque no habla tampoco en sí del pecado, pero dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, ahí habla de la comida, pero yo creo que se puede relacionar con cualquier otra acción, es condenado, porque el que no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Claro, que es más o menos lo que decía Maxi. Como que, sí, Sí, o La relacionado conciencia. con eso, sí. Si todo lo que se hace con fe, o sea, y lo que no se hace también es pecado. Porque las cosas que capaz Dios nos manda a hacer y no las hacemos, bueno, también es pecado, entonces. Claro, ahí habla Sí, también de la seguridad. Claro. De que vos estés seguro de que eso es lo que Dios quiere para vos. Claro. O sea, hay una frase que a mí me enseñaron, que me dijeron una vez, que si vos tenés duda de algo, no lo hagas. Claro. claro. Si vos tenés una pequeña duda, che, pero está bien, está mal, me conviene, no me conviene, Claro, eso no lo hagas. charlábamos. Claro. No lo hagas. Sí, no lo hagas en el ¿Estás seguro? momento, seguí investigando, seguí orando. Y tal vez es Exactamente. Dios el que te hace sentir eso de... Claro. Como que ya estás dudando, no lo hagas. Claro. Por las dudas. Seguir Entonces, capaz, como orándolo, dice ella, también no es el tiempo, capaz Sí. que, no sé. pedir consejo, hablar con capaz hermanos que también tienen más experiencia con el asunto y demás. Pero bueno. Y después, Bueno, tenemos otra pregunta, siguiendo con el tema. Yo por ahí sí. me quedó
como para agregar también Sí. a todo esto, yo creo que también el desafío al momento de tomar una decisión, porque muchas veces nuestras preguntas cristianas son lineales, es decir, puedo hacer esto, puedo hacer Claro, esto blanco sí, o esto no. negro. Claro. Siempre, a veces se nos llena, digamos, el cerebro de preguntas muy lineales, entonces está bueno pensar de que si es algo que te hace dudar, por ahí no hacerlo, no quedarte con la duda, o por ahí, algo que por ahí deberíamos trabajar también en nuestro cristianismo, es diferenciar entre la duda y el miedo al que dirán. Claro, también. Entonces, si parte de cualquiera, sea de donde parta esta incertidumbre de hacerlo o no hacerlo, trabajar sobre eso primero, antes de tomar una decisión. Claro. Claro. Sí, sobre eso le comentaba a More, esto de que yo vengo de otra iglesia en realidad, o sea, como no soy de acá de Bahía, y a veces por respeto al otro también, que hay hermanos que creen que está mal el tatuarse, y yo por mi hermano, para que no se ponga mal, por así decirlo, no me voy a estar apareciendo en la iglesia el otro día con un tatuaje acá. Claro. Todo Algo- por respeto a esa persona también, ¿viste? Creo, ¿no? Sí, ¿Podría sí. ser válido eso? ¿Ustedes qué creen? Como que hacerlo Sí, por... totalmente. O sea, la Biblia habla de no ser tropiezo para el hermano. Ujú. Por ahí el hermano, así, ya te lo dijo, de que no te tatúes, que venís con un tatuaje, en Claro. realidad estás demostrando rebeldía. Sí. Claro. Estás demostrando de que ese tatuaje es pecado porque salió de tu corazón, que es rebelde. Porque Claro. el pecado en realidad sale de tu corazón, no es de lo de afuera. No es ponerte un Sí, arito en la nariz, en la oreja, donde sea. Sí, opino Ese igual. es lo que sale del corazón, es por qué te lo hiciste. Es como, el pecado sale del corazón, no es lo que te entra, sino lo que sale. Dice Claro, y ahí mostrás también la intención. Y si el hermano te dijo o te recomendó, por ejemplo, no hacerlo, y vos vas y lo haces, ya hasta la intención, o sea, como dijiste, la intención cambia. Capaz que el hacerte el pecado, el hacerte el tatuaje no es pecado, pero ya la acción sí la es. Entonces Claro. sí es pecado. Claro. Entonces es como que dijiste sí, no, y es cierto, sí, no. Claro, igual también tenés que tener en cuenta que incluso el hecho de hacer, porque hacerte un tatuaje o hacerte un piercing estás dañando en cierta manera, es una herida, estás dañando el cuerpo, estás metiendo algo dentro de tu cuerpo que no es natural, te estás agujereando en algún lado, en la lengua, en el cachete, en la nariz, lo que sea, como que no es natural, digamos, para del cuerpo. Y aquí voy con esto. Sí, el templo. Sí, es cuidar el templo del Señor, pero vos cuando te metés, por ejemplo, la tinta que te metés para hacerte un tatuaje, las tintas hay muchas que tienen un montón de cosas raras, que esa tinta después se te va al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo se te va a los órganos. Sí. Entonces vos capaz que el día de mañana, bueno, se han hecho estudios en animales que han encontrado partículas de la tinta y de metales que tiene la tinta en el cerebro, en el corazón, en un montón de lados. Entonces como que también es medio peligroso. Capaz que el hacerte tatuajes, dependiendo del lugar, también puede ser peligroso. Claro. Y si es peligroso porque está dañando tu cuerpo, es pecado, digamos. Porque somos templo del Espíritu Santo, como decís vos. Sí, Claro. habría que ver bien todos los factores. Claro. Ahorita informarse bien antes de hacerse Claro, Exactamente. totalmente. Y no se hace en cualquier lugar, Claro, si es eso. que Exactamente. son muchas claro. cosas, muchos factores a Las tener en cuenta. promociones no las agarren. Claro. Si sos 2x1, Te tengan cuidado. Claro. Bueno, una de las preguntas que teníamos también es que, bueno, justamente con lo que hablábamos recién, es la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esa enseñanza en este momento? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? Bueno, recién lo acabas de responder un poco, ¿no? Pero ¿ustedes creen que faltó algo? ¿Hay algún versículo que los haga pensar en eso? Bueno, obviamente está el típico, Claro. pero es el que más leemos, de cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero no sé si pensaban algo más o si tenían otra opinión. No, cuidarlo, obviamente tenemos que cuidarlo. El cuerpo es la herramienta que Dios nos dio para que nosotros podamos predicar la palabra. Sí, Si vos no tenés un cuerpo, no puedes predicar la palabra. obviamente. Entonces, tenés que cuidarlo. Y vos cuanto más lo cuidás, en cierta manera como que más extendés la expectativa de vida y tenés más chance de llegar con la palabra a otras personas. Claro. Entonces, si vos no lo estarías cuidando, tu cuerpo, pero no solamente con el tatuaje o el piercing. Claro, Tampoco lo cuidás capaz que con la comida. claro. Tampoco lo cuidás no haciendo ejercicio o no durmiendo bien. Entonces no es solamente el tatuaje, el piercing, no. claro. Tenemos que cuidar el templo con un montón de cosas. No solo se centra en eso. Que eso por ahí es más obvio, más, Sí, sí, sí. es más exterior, pero también interior, porque la tinta capaz que se te va al corazón, a la sangre, lo que sea,
pero agarrás y todos los días te tomás una gaseosa que tiene un montón de cosas que te hacen peor y te estás pudriendo por dentro y... Claro, no limitarla a esto. Claro. No limitarlo a eso, sino a todo, digamos, pero reaplica. Sí, tenemos una charla con una nutricionista, no recuerdo ahora bien el nombre sinceramente, pero está muy bueno y lo pueden encontrar también en el programa, de cómo cuidarlo desde la alimentación, ejercicio y demás, no solo desde, bueno, este caso como el tatuaje y demás. Vayan a ver ese video. Sí, importante. Siguiendo con esto de los tatuajes, ¿qué creen en el caso de que una persona se tatúe un versículo o un símbolo cristiano? ¿Sería algo diferente a un tatuaje secular? Chan, Todo tuyo. buena pregunta. Buena pregunta. Sí, porque es... No, yo creo que la propuesta del tatuaje hace también a una cultura en la que vivimos. No me voy a adelantar quizás a esa pregunta, pero sí entender que todo el tiempo estamos rodeados de símbolos y todas nuestras culturas y nuestras dinámicas sociales, internas y externas, están plagadas de simbolismos. Nosotros mismos como cristianos utilizamos simbolismo para poder fortalecer nuestra fe, para poder crecer, para poder quizás entender un poquito mejor a veces ese misterio que menciona Pablo muchas veces en sus cartas. Entonces el tatuaje tiene este sentido de representar un símbolo que es visible, que es externo, pero que tiene un significado. Entonces muchas veces ese significado es simplemente estético. A veces me dice esto porque me gusta, o porque me gusta cómo me queda, o me dice esto porque en cierto momento de mi vida pasé por esto, o esto me hace acordar a tal cosa. Entonces, claramente no es lo mismo, siempre y cuando tenga peso ese simbolismo. Y yo puedo usarlo también, como decía Maxi, el día de mañana como testimonio o como expresión de Cristo. Es decir, este símbolo, esto que me tatúo, esto que me puse acá en la piel, quiere decir esto. En ese sentido sí es diferente. Ahora, si me lo hago simplemente porque me queda lindo, y quizás está perdiendo valor, digamos. Claro, juega hasta un poco con la vanidad, ¿no? De decir, bueno, yo me estoy mostrando, quiero mostrar tal cosa porque me queda lindo, y ahí es como juega un poco con eso. Yo, perdón, hago un paréntesis, en el bueno, ya lo he contado muchas veces, pero voy a un campamento en verano, por las dudas no voy a mencionar el nombre, ya lo he mencionado, pero que una chica que viene de Estados Unidos, estábamos charlando y tenía un tatuaje. Y era un tatuaje de una ola y algo, no sé, no me acuerdo qué más. Y yo le pregunté, qué lindo tatuaje, le digo, ¿te lo hiciste por algo? Y ella a partir de eso nos empezó a contar su testimonio. Y bueno, cómo el Señor había cambiado su vida y realmente era muy, muy lindo su testimonio. Qué interesante. Sí, eso. sí. Que a partir de ahí... Claro, y yo ahí dije, me acuerdo que ahí se creó el debate estando en ese campamento. Y estuvo buenísimo porque también en una charla así entre amigos concluimos en eso, más o menos lo que están diciendo ahora. Juega mucho, bueno, si lo hacemos por vanagloria o decir, bueno, mira qué lindo que me queda, o con qué objetivo lo hacemos. Y bueno, también intenciones del corazón. Y claro, demás. mucho depende también de la cultura, porque por ahí en Estados Unidos por ahí está más aceptado que los cristianos se tatúen y demás. Acá por ahí no tanto. Claro. Entonces también depende mucho de la cultura. En mi época, cuando yo era chico, cuando recién empezaba a pensar en los tatuajes y eso, era como totalmente prohibido porque el tatuaje se lo hacían o los que salían de la cárcel o los que pertenecían a una bandita, ¿viste? Tipo de narco, lo que sea, algo de eso. Entonces vos sabías de que no te lo podías hacer. Más allá de que te gustara o no. Entonces ahí no había duda. El tema es que ya eso ya dejó de ser. Claro. Es más, también antes se decía de que si vos estabas tatuado no podías donar sangre, por ejemplo. Hoy en día está comprobado de que sí se puede. Tenés que esperar una cierta cantidad de tiempo, generalmente un año, y lo podés hacer. Claro. Antes por ahí, en nuestra cultura, digamos, antes era, no te lo podés hacer porque no da. Pero hoy en día, con los avances que hay y demás, como que hay un montón de otras respuestas que puedes encontrar. Claro. Entonces depende mucho de la cultura también. La cultura, la época. Claro. Todavía hoy en día no estamos muy... Sí, cuesta. O sea, como que todavía está... Claro. Ahí. No digo que el día de mañana todos nos tenemos que tatuar ni nada, ¿no? Ojo. No, se entiende que no. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, genial. Y, bueno, justo con lo que estaba mencionando es dónde encontrar ese equilibrio, tal vez, o el límite, o cómo encontramos mejor, la reformulo, cómo encontramos ese límite entre la vanidad
de hacer cualquier cosa. Ya dejamos de lado tatuajes. Puede ser piercing, puede ser algo estético. Claro, como que cortarse el pelo. Cortarse el pelo, hacerse las uñas. Todos los meses ir a hacerme. Bueno, los algún tratamiento en la chicos, piel. cortarse. Sí. Cualquier cosa, cualquier Yo cosa. cortarme el pelo no. Bueno, pero puede ser cualquier otra cosa, no sé, comprarse pilchita, pero capaz que más no por necesidad. Tal vez, ¿dónde encontramos ese límite? Bueno, acá dice la Biblia en 1 de Pedro 3, hablando de las mujeres, le dice: vuestro atavío no sea, en Valera 60, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Creo que en Timoteo también estaba por ahí, que decía más o menos lo parecido, de que no enfocarnos en el exterior tanto, sino enfocate más en el interior. Claro. No te vengas con un peinado punk así de la iglesia, porque como que quedas medio... desencajás, digamos. Claro. Por ahí algo más sobrio, está bien. Lo mismo con los anillos, pulsera, cadenita, la ropa. Capaz que viene una chica que se convirtió ahora y está acostumbrada a usar, qué sé yo, escote, minifalda, no puedes venir a hacer iglesia. O sea, ahí te das cuenta de que por más que te guste ponerte eso, tenés que cambiarlo. Claro, porque ahí también podrías hacer caer en capaz un hermano. Podría ser el tropiezo, claro, Claro. exactamente. Entonces, tenés que evaluar tu forma de ser, tus gustos, y eso amoldarlo a lo que Dios quiere de esa manera sobria, Ujú. no tan despampanante, digamos. Claro. En cuanto a todo, peinado, ropa, Sí. hasta la forma de hablar, todo. Claro, Hay no que solo en lo probarlo. estético, sino como en general. Claro. Y bueno, no sé si Beto tenés alguna... Por ahí sí, hay algo que yo hace mucho que leo y que veo también en redes sociales. Sí. Hay un mensaje cultural muy fuerte que es el de la autenticidad, ser auténtico, ser, Ujú. ser uno mismo, ¿no? Sí. Que eso normalmente atenta contra contra la identidad de quienes profesamos la fe en Cristo, ¿no? Y yo pienso siempre en que la propuesta cultural siempre presenta un diseño corrupto. O sea, todo lo que no es diseño eterno de Dios es un antidiseño y tiende a fracasar, a fallar, a terminar vacío, ¿no? Y pienso en el Edén, pienso en el diseño perfecto de Dios, pienso en la primera humanidad y cómo Dios también trabaja este concepto desde el inicio. Ustedes ven que cuando Adán y Eva se dan cuenta que pecaron, lo primero que hacen cuando tienen conciencia de pecado, de lo que está bien y lo que está mal, es sentir vergüenza Sí. y Sí. vestirse. Y se visten con hojas, se visten con lo que encuentran a mano. Entonces ahí tenemos el primer diseño corrupto de Dios, del mundo, frente a la estética, frente a cómo uno se siente y cómo uno se ve. Y después viene Dios y los reviste con pieles de animales. Entonces, siempre la propuesta cultural de la autenticidad o de ser auténtico tiene este disfraz de individualismo, de egoísmo, de vivir para vos. Claro. Y es como yo me visto, como yo me peino, lo que va a mostrar lo que soy, muchas veces. Claro. Y la propuesta de Cristo es lo que somos, se muestra en el proceso que trabajamos el interior, se muestra en el exterior. Es la identidad la que define lo que hacemos, no es lo que me pongo, no es lo que Claro. hago, Sí. lo que define lo que soy. Entonces por ahí... Claro, y esa identidad, digamos, la encontrás en tu intimidad con el Señor. Exacto. Ahí donde reconoces quién sos, por qué sos como sos y por qué no tenés que poner o hacerte un peinado raro o ponerte tal cosa para llamar la atención. Claro. Y encima, Entonces yo creo que el límite sí. el límite es como un tema de conciencia, tema personal con el Señor. Sí. Eso que decía Beto, que buscan ser auténticos, pero al final siguen las modas tal cual y se ven todos iguales. Sí, 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 no sí. sé, Ahí todos está se el hacen las mismas antidiseño, cirugías, digamos, la ahí, misma ropa en y lo práctico. ¿dónde está el auténtico? Yo, una de las cosas con las que normalmente trato de trabajar mi cerebro es el hecho del gobierno de mis decisiones. El Espíritu Santo debe estar gobernando mis decisiones para que mis acciones puedan demostrar la identidad que tengo en Cristo. Claro. ¿No? Esto de trabajar en intimidad con mis amigos. Entonces, el único que me va a permitir discernir el límite entre
estoy viviendo bajo esa cultura o estoy viviendo la identidad que tengo en Cristo, es el Espíritu Santo. Yo creo que también es un síntoma de madurez espiritual cuando uno se da cuenta cuando está operando en una naturaleza que no es de Dios y cuando está operando o cuando está actuando bajo el gobierno del Espíritu Santo. Claro. Por eso hay que trabajarlo, por eso normalmente nuestras congregaciones invitan constantemente a que uno busque, conozca de Cristo, se acerque a la Ore. Biblia. Tenemos reunión de Ore. oración por eso mismo, yo creo. Porque ahí tomamos las decisiones, ahí conversamos con el Señor. O sea, todo el tiempo. Es necesario hacerlo obviamente en la semana. Pero bueno, como iglesia, por ejemplo, si se tiene alguna duda, no sé. Estoy dudando si tatuarme. Bueno, voy, lo charlo con los hermanos, lo oro junto con los hermanos en Cristo. Que el Señor me hable a través también de los hermanos, porque son herramientas de Él. Claro. Entonces capaz de ese lado también. O sea, en fin, es como tratar de priorizar ese cambio interno más que lo externo. Claro. Sí, y el Señor lo va a ir diciendo, te va a ir dando discernimiento Tal cual. con esas decisiones. Pero bueno, justo iba a preguntar de la autenticidad, así que nos salteamos una pregunta. Perdón, me adelanté No, sin querer, me igual. parece perfecto. Me olvidé las preguntas y me Suele adelanté pasar, sin querer. está bueno. Bueno, y algo que tenía que ver con esta autenticidad, con esto de la cultura en la que nosotros vivimos, es si es posible usar la cultura, en este caso urbana, ya sea por ejemplo en el arte, en la música, tatuajes y demás, para predicar el evangelio. No solo, o sea, recién vimos el ejemplo de la chica que comenté que tenía un tatuaje, pero ¿ustedes creen que se puede a partir de esas cosas, ya sea, no sé, arte, música, lo que sea, predicar el evangelio, o dicen sí, pero es preferible de otra forma? ¿Qué piensan ustedes? Esto tal vez es más personal, no sé si encontramos una... Tienen que predicar el evangelio así, no. Claro. No existe una única. No. O sea, yo creo que está bueno que usemos todas las herramientas que podemos tener para predicar la palabra. Sí. Capaz que hay algunos métodos o canales que capaz que no son tan convenientes, pero que quizás pueden cumplir ese objetivo de llegar con la palabra a otro lado. Pero yo creo que está bueno que lleguemos a los demás por medio del arte, por medio de la música. A mí me encanta la música urbana, me encanta. Y hay un montón de gente que le gusta y está bueno que tenga un mensaje bíblico. Claro. No te digo, pues en el ejemplo del tatuaje, que me voy a tatuar para predicar la palabra, che, mirá lo que dice acá. Claro, sí. Pero sí con el arte, con la música, necesitamos más artistas cristianos, necesitamos más música cristiana, necesitamos más políticos cristianos. Necesitamos gente que vaya por todos lados, por muchas herramientas, Predicando el por evangelio. todas las que podamos. De esa manera, digamos, podemos llegar cada vez más lejos y podemos llegar a lugares que capaz no podemos llegar de la manera tradicional. Claro. Que vengan acá los domingos a escuchar una predicación, capaz que el que lo necesita está en otro lado y nosotros tendríamos que ir y capaz que llegamos con la música, capaz que llegamos con el arte. Entonces está bueno que utilicemos eso. O sea, Pablo decía, yo me hice judío al judío, me hice griego al griego y demás. Sí. O sea, hablando de que él se iba adaptando a las diferentes culturas y necesidades y en base a eso iba llevando el evangelio. Ese era el objetivo. Sí. Así que sí, está. No las cosas que hacían, tal vez, Claro. que está bueno aclararlo. Claro. Está perfecto porque a veces como que se tiende a confundir en general como, bueno, pero Pablo dijo eso, no, se Me adaptaba toca a ser la... rapero para no. Claro, no. Pero sí sí. entendía que el rapero se le tiene que hablar de tal manera, entonces él Claro. aprovechaba y le hablaba de tal manera, ponele. Sí, tal vez a veces nos pasa que nos estamos acostumbrados a cierta forma de vivir y vamos a predicar el evangelio a otra gente, o a gente en general que está acostumbrada a otra forma y, Sí. y hay un choque Hay hasta... como que adaptarse Sí, a un lugar. porque puede generar un choque. Claro, es lo que hacía Pablo. Exacto. Y también, por ahí para agregar, Sí. es parte fundamental del Evangelio. Aprovechar la cultura para presentar la alternativa real de vida. Ahí, para mí hay una centralidad en el Evangelio en Juan capítulo 1, en el versículo 14, que dice que en los primeros versículos era la palabra que se hizo carne, Sí. que es el verbo que estaba con Dios y era Dios, dice. Y en el versículo 14 dice, y se encarnó y habitó entre nosotros. Y cuando dice habitó, dice, la traducción es, montó un tabernáculo, o sea, con la idea del templo, ¿no? El templo era el lugar donde residía la presencia de Dios, era el lugar donde el cielo y la tierra se conectaban.
Entonces, Cristo mismo, siendo Dios, se encarnó en un tiempo, en un espacio determinado, en una cultura determinada, no para decir toda esta cultura está bien, sino para presentar la alternativa de vida. Sí, sí. No sé si una contracultura, sino una alternativa de vida que era la vida del reino de Dios. Yo creo que esa es la propuesta más real que hoy podemos tener como cristianos. Utilizar la cultura para poder llegar a espacios, a lugares, a rincones y presentar la alternativa. Era el modo de hablar de Cristo. O sea, Cristo no iba y decía hagan esta oración, crean en mí. Claro. Él decía, ustedes, por ejemplo, en el Sermón del Monte, han oído que se ha dicho tal cosa. Bueno, yo les digo esto, ¿no? Y así, desde diferentes objetos cotidianos, de diferentes costumbres que tenían los mismos judíos, Cristo mismo se tomó el tiempo de encarnarse en una realidad concreta. Claro. Y yo creo que necesitamos tener como herramientas para aprender a encarnarnos, no para mimetizarnos con la cultura, Claro. sino para seguir presentando una alternativa. Sí, Claro. yo justo estaba pensando, se me vino a la cabeza también el programa con Mariana. Yo voy conectando, se me van, pero porque realmente cada programa nos van enriqueciendo, por lo menos a los que estamos siempre acá. Y Mariana también, cuando nos contaba el tema de cuando fue Mariana Urbina, cuando fue a Angola, misionera, ella que vino al programa, nos contaba eso de cómo fue el choque entre la cultura argentina y de África, de Angola en particular, que tenían un montón de rituales, que tenían un montón de costumbres que propias ahí de la ciudad en donde está ella. Y claro, ella se tuvo que adaptar. O sea, lo mismo que hizo Pablo en su momento, tuvo que hacer ella, de decir, bueno, no voy a generar eso, una contracultura, por así decirlo, no voy a generar que me miren como alguien extraño, como alguien externo, sino decir, bueno, me adapto no a esos rituales, no a esas costumbres, sino los entiendo y sobre eso les presento el evangelio. Entonces, como, bueno, podemos... adaptarse sin que sea pecado. Exacto. Podés Sí, llegar sí. a lo que vos quieras, cualquier herramienta, pero Sí, sí. obviamente sin desobedecer a Dios. Yo digo rituales porque sé que en algunos sitios de ahí de Angola... Capaz que la palabra no era rituales, costumbres o alguna tradición. Sí, no, habían algunos, por lo que nos contó Mariana, como que tenían, porque hay mucho de, como la magia negra, algo así, como que tienen que tener cuidado porque realmente, nada, es peligroso en algunos sentidos. Claro. Pero bueno, está bueno como tener en cuenta eso, que podemos usar herramientas Sí, sí. de lo social para... Sí, me acuerdo en su momento cuando arrancamos nosotros en la iglesia acá, como que todavía no se aceptaba ni la batería, por ejemplo, en la Claro. alabanza. Era solo el piano y la guitarra muy poco. Entonces como que de a poquito uno va tomando conciencia que puede usar ese instrumento para agregar a la alabanza, por ejemplo, en Claro. este caso, y hace bien. Y no por tocar eso era pecado. Pecado. Antes capaz que se veía que sí, de que no, porque lo usan las bandas de rock y las bandas. Y después te das cuenta de que no, de que puedes usar esa herramienta para llevar el evangelio. O la música de hoy en día. La música hoy en día. No, a mí- Sí, antes, sí, nada de rock, heavy metal. Sí, Ahora sí. hay hasta, sí, la heavy metal hay hasta cristiano. Sí, sí, Está sí. bueno, Hay pero es un canciones- buen mensaje. Hay de todo, hay de todo. La música, si quieren, otro tema. Para Sí, el programa. es Programa. más, creo que spoileamos, está bueno ya contarlo que vamos Igual a tener un... más o menos con lo de la cultura urbana, pero sí, ya nos vamos. Sí, sí, sí. Vamos a tener un programa de Bueno. alabanza y música en general cristiana, así que ahí vamos a estar con todo. Otro Pero tema bueno, picante también. sí, otro tema picante, porque Fight. hay muchos discursos sobre eso. Sí, sí. Bueno, ¿Querés que haga esta pregunta? sí. ¿Por qué eligen las preguntas? Si Porque los sorprendemos, es como un impacto. Venga, venga. ¿Cómo encontrás la verdadera identidad en Cristo en un mundo que valora tanto la imagen? Para volver al tema. Podemos hacerlo como más personal. A vos Sí. que estás mirando en la radio o en el stream, estás escuchando en la radio o mirando en el stream, ¿qué consejo le darías a esa persona que me está escuchando en este preciso momento? ¿Cómo encontrás tu verdadera identidad en Cristo Sí. en un mundo que valora tanto la imagen? ¿Qué consejo le darían? ¿Cómo encuentra esa identidad? No, es más o menos lo que hablábamos antes de su intimidad personal con el Señor. O sea, si vos querés saber quién sos, lo vas a encontrar en la Biblia y que Dios te lo dice.
por ahí un hermano te puede decir que sos amado porque la Biblia dice esto y esto, pero vos en tu intimidad personal con el Señor, que es la clave de todo, ahí es donde vos vas a encontrar tu verdadera identidad, quién sos, por qué sos como sos, cómo aceptarte a vos mismo físicamente o también tu personalidad y demás, y usar eso para la gloria del Señor, ¿no? Pero creo que es eso, es en ese tiempo de intimidad con el Señor que tenemos que tener, si se puede todos los días mejor, donde vos en tu intimidad con el Señor vas descubriendo quién sos y qué es lo que Él quiere para vos. Claro. Porque todos tenemos objetivos diferentes, misiones diferentes, Claro. más allá que la misión es de llevar el Evangelio. A uno nos capacitó con algunos dones, otros con otros. Sí. Entonces como que cada uno tiene que entender cuál es su identidad, para qué Dios lo mantuvo acá en el mundo, qué es lo que Dios quiere hacer con vos. O sea, cuál es el propósito de tu vida sería. Claro. Y eso creo que lo encontrás en tu intimidad personal con el Señor. Ahí en la intimidad, escuchar a Dios, que es lo que te dice, así que intimidad. Sí, sí. Sí, no sé si Eh, tenés algo que agregar. no, por ahí entender que, por ejemplo, Juan 1.12 dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que ahí está la identidad, en entender de que nuestra identidad, tu identidad, la mía, está en Cristo. Y para poder acceder a ella, o para poder entenderla, la propuesta siempre del Evangelio es nacer de nuevo. Es necesario. Pablo entendió su identidad cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y ahora lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Entonces el camino es siempre morir a uno mismo. La propuesta del Evangelio, la propuesta del mensaje apostólico siempre es acercarse confiadamente, pero entregarse uno mismo en sacrificio vivo, dice Romanos 12, Colosenses 3 dice: hacer morir pues lo terrenal, Corintios 5 dice que el amor de Dios nos constriñe, dice, Sí. para que lo que vivimos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, más o menos parafraseado. Entonces, la identidad está en Cristo. Es cómo yo accedo a la vida de Cristo, muriendo al yo, al gobierno de mis decisiones, y entendiendo de que el acercamiento a Dios por medio de la Biblia, por medio de la oración, tiene que buscar la revelación de la persona de Cristo en mi vida. Si yo no encuentro a Cristo en medio de mi búsqueda, lo más probable es que lo que construya fuera de Cristo no va a tener peso, valor, ni mucho menos eternidad, que es fundamental. Claro, la pregunta también decía ante la presión, digamos, del exterior, de lo físico. Sí, eso es verdad, que valora hoy en tanto día- la imagen, la sociedad esta que... Sí, hoy en día te van a decir, te llevan la alimentación, ¿para qué? Para tener un cuerpo más esculpido. Claro. El ejercicio también, el Claro. peinarte, el hacer el tratamiento. Lo malo de eso la es que cirugía estética. terminaste fijando los ojos en vos mismo y no en Claro. Jesús. Exactamente, son cosas buenas, pero la utilizan para algo malo, digamos. Para vos Ujú. verte por fuera cuando, bueno, Dios dice que tenemos que preocuparnos más por lo de adentro que por lo de afuera. Nos tenemos que preocupar por lo de afuera, pero tampoco al extremo. Claro. O sea, podría llevar al punto de que nos va a distraer de nuestro Claro. verdadero propósito como hijos de Dios. Formar y que Cristo sea Mm. cada vez más formado en nosotros. Exacto. Hay una, como para agregar al detalle, no sé si está bien hacer recomendaciones de este tipo, pero sobre este tema de los tatuajes y de la estética corporal, a mí me gusta mucho el análisis social y sigo mucho una banda que hace como que juega de una manera con sus letras, de una manera muy paródica, que se llama El Cuarteto de Nos. Hay una canción que se llama Cinturón Gris, de su anterior álbum, que habla mucho de eso, cuenta la historia de un personaje que empieza a hacer un montón de cosas en su cuerpo, a pintarse el pelo de color, a vestirse con una remera rota, a ponerse un zapato de cada color, se tatúa una iguana en la frente y se pone un cinturón gris. Y el estribillo dice: lo único que quiero es que me pregunten por qué estoy como estoy y qué me pasa hoy. Entonces, el mensaje social, dentro de eso, el juego que hace la canción es lo que más le llama la atención a la gente, entre todo lo que se pone este personaje, es el cinturón gris.
muchas veces lo ordinario es lo que termina muchas veces llamando más la atención ante un mundo que te quiere vestir con sus opiniones, con sus miradas, y muchas veces eso que vos mostrás es un reflejo de lo que te pasa por dentro, y al fin y al cabo el trabajo va desde lo interno. Claro. Así que quería Justo lo que estaba pensando cuando estabas hablando de tantos versículos, uno que siempre me viene a la cabeza es el de Juan 3:30, que es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Que es algo que siempre hablamos con nuestro grupo ahí de jóvenes, de amigos, este tema de, bueno, si yo quiero que Él crezca, y yo me estoy tratando de mostrar todo el tiempo, o queriendo de yo llamar la atención, que es lo que hablábamos, de jugar con la vanidad o la autodemostración, o no sé cómo decirlo específicamente, pero si yo estoy queriendo ser el centro de atención, ¿cómo voy a hacer que él crezca? Entonces ahí ya también sería, o sea, estaríamos haciendo pecado también en ese caso. Sí. Por eso es mucho como ese sí y no. Vuelvo a retomar el principio que vos dijiste, sí y no. Ok, el hecho, o sea, la acción en sí de hacerse un tatuaje no es pecado. Pero ¿cuál es la intención de mi corazón al hacerme eso? Al hacer el tatuaje, al ponerme uñas, al, no sé, cortarme el pelo, cualquier cosa estética en general. Sí, la Biblia dice, todo lo que hagas, sea comer, dormir, beber, lo que sea, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Exacto, sí, Colosenses 3:23, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Claro. Pero bueno, yo creo que creo que está quedando súper claro el tema, pero podríamos ir como cerrando con una conclusión. No sé si querías hacer la pregunta o el encaro. ¿Cuál decís? La última, que es, Sí. No, pensé que ya habíamos terminado con las preguntas. Perdón. Es que como hay varias que no hicimos porque estuvo bueno porque como que todos fueron avalando y se terminó siendo algo... Yo no entendí nada igual. Bueno, podemos cerrar con una conclusión para así queda más que bien. Dice, ¿de qué manera mis decisiones sobre mi apariencia influyen en la fe de otros? Creo que esa es una buena pregunta como para ir finalizando y tal vez dando una conclusión sobre, cómo... Mis decisiones sobre mi apariencia. Sí, qué sé yo, o sea, basándose en ese, primero en 1 Corintios 10:24 dice que ninguno tiene que buscar su propio bien, sino también el del otro. Entonces ahí también tienes que pensar no solamente en vos, sino en el otro. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a vos mismo. Entonces, tus decisiones también influyen en el hermano. Vos tomás decisiones, pero también tenés que pensar en el que está al lado. Tenés que pensar también en tu iglesia, porque capaz que en tu iglesia estás reaceptado el hacerte tatuajes, hacerte pincel, lo que sea, estás reaceptado. Capaz en otra iglesia no tanto, entonces tenés que tener en cuenta eso. Claro. Y ojo, la solución no es, acá no me dejan, me voy a otra iglesia. ¿Por qué? Porque ahí estaría revelando quizás una rebeldía en el corazón y eso ya es pecado. Claro. Entonces tampoco pasarse por ese lado. Pero hay que tener mucho cuidado porque sí, mis decisiones pueden influir en la fe del hermano. Lo puede ser de tropiezo, como decía. Pero la idea es esa, y el versículo 31 dice, si puedes comer eso y hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No buscar la gloria de uno mismo, de yo verme, yo ser, sino buscar el beneficio del hermano, cómo ayudarlo también al hermano a crecer. Claro. No todo lo contrario. Sí, para mí me quedó súper claro. Creo que destacar puntos. Menos a Beto. Beto. Voy a dar de vuelta el programa. No, sí, pero creo que puntos importantes que así como a destacar. A mí me quedó súper claro de amor al prójimo, de no hacerlo caer. Si es ocasión de caer, no me lo hago. Bueno, también hay que tener cuidado porque por ahí capaz que en toda la iglesia está a favor de que se haga tal cosa y capaz que un solo hermano te dice que no, tampoco decir, che, por este solo hermano no lo voy a hacer. Claro. No, sino también, eso es parte también de la conciencia que Dios te da y de la inteligencia para que lo totalmente. Digamos, ¿no? Punto importante. No sé si así como ítems que dejarían ahí para los que están oyendo. Básicamente es un tema de conciencia. Todo este tema de la ropa, la estética, el piercing, el tatuaje. Es algo que por ahí en la Biblia no encontramos directamente, un mandamiento que te diga tal cosa, pero sí hay principios, hay filtros que podemos pasarlo como todo me lícito pero no todo me conviene. O sea, me conviene, me edifica,
¿Es de tropiezo para el hermano? ¿Cuál es la motivación por la cual lo hago? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer en nuestra intimidad, personalmente y en nuestra intimidad con el Señor, para poder encontrar su voluntad en nosotros. Es eso, me edifica, me conviene, le hace bien al hermano. ¿Algún ítem que quieras destacar? No, lo que dije al principio, por ahí no hacer cosas o no dejar de hacer cosas por miedo en vez de resolver el miedo o la duda. Siempre es fundamental informarse. Estamos en el siglo XXI, ahí tenemos esta ChatGPT. Sea lo que hagamos que afecte nuestro cuerpo o que en algún punto altere nuestra apariencia, nuestra estética, informémonos siempre, sobre todo por el cuidado y también por entender que la apariencia es corruptible, digamos. En algún momento esto va a pasar. Claro. Si pasamos mucho tiempo enfocados en cómo nos vemos, déjame decirte que en algún momento se va a terminar y lo único que se va a hacer tu alma. Entonces, yo hoy trabajaría más en eso. Claro. Ese sería el tip fundamental. Sí, yo creo que eso fue lo que más destacó en el programa. Sí. En la comunión con el Señor personalmente, en leer la palabra, y ahí nos vamos a encontrar con todas las respuestas. Sí, como decía, altamente informarse. También hay que tener cuidado porque a veces como que tu corazón ya decidió hacerte un tatuaje, por ejemplo, en este caso, y vos buscás y encontrás un video que te dice que no, otro video que te dice que no, otro video que te dice que no, hasta que encontrás uno que te dice que sí, ya está. Entonces ya lo tengo. Y en realidad es como que si vos querés buscar algo para afirmar tu pecado, lo vas a encontrar. Claro. Porque seguramente que hay un video que te dice que está perfecto, que te lo hagas y que va a estar todo bien. Pero bueno, uno tiene que evaluarlo eso delante del Señor y también ser sabio con la opinión de los demás. Sí. Buscar personas también sabias. Hay bueno, no sé si también voy a hacer como un consejo, no consejo. El que dijo esto. Pero bueno, en realidad no sería consejo, sería como una salvedad, por así decirlo, que es un youtuber que justo mira a Cristian, que se llama René ZZ, me parece, que es un hombre que, bueno, le encantaban los tatuajes. Recomiendo también mucho su canal, pero bueno, creyó en el Señor. Él empezó a ser cristiano, básicamente Siendo youtuber se Sí. convirtió. No me acuerdo bien cómo fue el testimonio, me acuerdo una vez vi el video, pero no recuerdo todo, pero él empezó a creer en el Señor y él ya estaba todo tatuado, entonces no es que te podés decir, bueno, me lo borro y listo. Claro. Y él hablaba sobre el tatuaje y hablaba como una charla parecida a la que estamos teniendo, pero él recomendaba que, bueno, con respecto a la información y demás, decía, yo lo que recomiendo es, a partir de los 21 años, nosotros como que ya tenemos, y esto es psicológicamente comprobado, por así decirlo, nuestro cerebro está plenamente desarrollado. Siempre nos desarrollamos, siempre aprendemos, eso es obvio. Sí, alcanza una madurez. Claro, alcanza una madurez como así. No, claro, no, o sea que supuestamente es más grande todavía, tipo después de los 25. Sí, a los 21 es como que se queda, es más estático el crecimiento. Entonces, claro, no se preocupen, van a seguir creciendo, van a seguir aprendiendo, pero a los 21 como que ya, sí, sería más estático, bueno, podemos tomar decisiones más conscientemente y demás, que por ejemplo en la adolescencia, que en la adolescencia pasamos por un montón de cambios, entonces él lo que recomienda es, dice, bueno, no es pecado, llegamos a esta misma conclusión, pero también sí, y dice, bueno, si lo van a hacer o están pensando en hacerlo, esperen hasta una cierta edad y hablen con los pastores, hablen con sus hermanos en Cristo, oren, lean la Biblia. Y bueno, ese video yo creo que también fue como de mucho ánimo porque bueno, es algo que hablamos bastante seguido con Chris, y como que nos ayudó a decir, bueno, si en algún momento yo no tengo ganas, o sea, a mí no me gustan los tatuajes, así que nunca lo pensé, pero si en algún momento alguien se tatuaría, bueno, ¿qué consejo podemos darle? Y es eso. Primero espera, no tomes decisiones apresuradamente. Bueno, hay una frase que dice mi esposa, siempre dice, nunca tomes una decisión importante en tu vida en caliente o siendo adolescente. Claro. Sí. Él siempre lo dice. Es verdad. Es cierto eso. Sí, no, porque... Le mando un saludo. Un saludo a Bani. Pero sí, no, en la adolescencia pasan muchas cosas y no creo que nadie recomienda en la adolescencia tatuarse. Aparte también ahí está los padres, siendo adolescentes, siendo claro. menor de edad, que es lo que te dicen.
porque capaz que te dicen, che, no te tatúes, vos te lo tatuás, ahí ya estás desobedeciendo Y estás directamente a Dios, claro. Exacto. Pero bueno, nada, yo creo que el programa de hoy también nos hizo aprender un montón de cosas. Creo que nos vamos sabiendo qué responder en un momento si nos preguntan, ¿es pecado tatuarse? Bueno, Ya sabemos hasta cómo aconsejar. Sí. Sabiendo que sí y no. La respuesta para todos es sí y no. Y bueno, a desarrollar. Síganme para más recetas de cocina. Sí, Pero bueno, le damos gracias a los invitados. Gracias por el tiempo, gracias por todo, por la disposición y demás. Nada, ¿quieren decir algunas palabras o, no sé, saludar a alguien? ¿Quieren aprovechar un espacio? Un saludo a todo mi barrio, todos los que me conocen, un saludo. Mamá, gracias a vos estoy acá. Bueno, muy bien. No, Beta, no gracias a dijiste ustedes, nada. Gracias. No dijiste nada de Nueva Provincia. No sé si querés contar algo de lo que estás haciendo allá. Y ya hace unos años que estamos trabajando con un equipo ahí en el anexo de Nueva Provincia, que es un anexo de acá de la iglesia de Donado. Gracias a Dios sostiene su obra y bueno, estamos trabajando los sábados con la horita feliz, con aproximadamente entre 30 y 40 chicos, con un comedor, y los días viernes, ya desde ya 6 meses o... Sí, aproximadamente. ¿Qué mes del año estamos? En el 8. 8 meses que estamos trabajando con un nuevo grupito de adolescentes, que bueno, que gracias a Dios estamos viendo sus frutos y estamos acompañando sus vidas, así que... Sí, y se ve. Se están empezando a tatuar. Se pintan el pelo de color, No, están sí. todos de novio. Pero bueno. Bueno, eso es otro tema que vamos a estar charlando después. Pero bueno, gracias a todos por estar viendo este nuevo programa y los esperamos este fin de semana en el aniversario de nuestra iglesia. Así que, bueno, viernes 20 horas. Y Sábados. si vienen el viernes se van a enterar, o sea, les vamos a recordar los horarios del sábado y el domingo. Exacto. Sí. Cualquier cosa, recuerden que las nuevas redes sociales son las mismas, pero cambiamos el nombre, que son IC Vida Eterna. También nos pueden seguir los pueden seguir en Nueva Provincia, no sé si recordás. Sí, Iglesia NP es el Instagram de la... Iglesia NP. Bueno, genial. Gracias a los que están escuchando, gracias a todos por acompañarnos en un programa más. Y nos vemos en el próximo Somos Pulso. Nos vemos. Chao. Chao.